Lo primero que vamos a hacer es sembrar colonias transformantes, es decir, que hayan podido crecer en nuestro LB con antibiótico. Ahora lo vamos a hacer en medio líquido. Vamos a poner exactamente el mismo antibiótico a la misma concentración. Lo vamos a dejar crecer una noche a 37 grados y el resultado de este overnight, como le llamamos, lo vamos a centrifugar para recuperar todas las células. Las células que tengamos en nuestro pellet serán aquellas que han asimilado de manera exitosa el plásmido que le hemos incorporado, ya que el medio al contener antibiótico va a servir como un mecanismo de selección de las mismas. Las bacterias se pueden cosechar en un rango de velocidades de 3000 a 5000 revoluciones por minuto. En este caso lo hicimos a 3700 y se ve ahí claramente la formación de un pellet. Estas bacterias contienen nuestro plásmido. Para extraer el plásmido vamos a usar un kit de mini prep de Geneid, cuyo primer paso es el buffer de resuspensión. Con 200 microlitros de este buffer podemos resuspender el total del pellet del overnight que dejamos. En este caso he transferido el pellet a estos microtubos de 2 mililitros y procedo a agregar 200 microlitros del buffer de resuspensión. Este buffer contiene un amortiguador a pH 7.5, EDTA y RNasa-A. Básicamente lo vamos a utilizar para comenzar nuestra extracción en un ambiente libre de RNAs. Es importante notar la consistencia del pellet. Es una biomasa pues relativamente grande, digamos, para el poco volumen en el que estamos haciendo la resuspensión. Entonces tenemos que resuspender, digamos, con la micropipeta y o con vortex. La idea de esto es llegar a la homogeneidad en un volumen pequeño en el cual estén disueltas las células de las cuales queremos hacer la extracción. Posteriormente vamos a agregar 200 microlitros del buffer PD2 o buffer de lisis. Este tipo de buffers generalmente están compuestos por 200 milimolar de hidróxido de sodio y 1%, bueno, de 1 al 10% de SDS, que es un detergente iónico. Este último nos va a permitir desestabilizar las membranas celulares y con ello pues promover la lisis de las células. Es importante tomar en cuenta que una vez adicionado el buffer no vamos a hacer un mezclado vigoroso. Esto quiere decir que no vamos a resuspender con la micropipeta ni vamos a usar el vortex. En este caso basta con sellar los tubos e invertirlos de 5 a 10 veces para lograr el homogeneizado y posteriormente dejar incubar a temperatura ambiente por al menos 2 minutos. De 2 a 5 minutos vamos a dejar que este buffer lleve a cabo su actividad. Posteriormente vamos a trabajar con el buffer PD3 o buffer de neutralización. Vamos a agregar 300 microlitros de este buffer. Como su nombre lo indica, pues lo que va a ocurrir es que va a neutralizar el hidróxido de sodio. Típicamente el buffer de neutralización para ello contiene ácido acético glacial, en algunas ocasiones acetato de potasio y o tiocianato de guanidina, que es un reactivo que nos ayuda a desnaturalizar las proteínas y con ello promover su precipitación. En este paso, digamos, podríamos estar deshaciéndonos de las proteínas. Una vez adicionado el buffer, vamos a invertir inmediatamente el tubo de 6 a 10 veces y posteriormente vamos a centrifugar. En este caso vamos a centrifugar a 13.000 revoluciones por minuto durante aproximadamente 6 minutos. Durante el tiempo en el que se está centrifugando, vamos a sacar las columnas y colocarlas sobre estos tubos colectores. Las columnas son un polímero que está cargado positivamente y que por lo tanto va a interactuar con el DNA a pHs neutros, en los cuales el DNA va a estar cargado negativamente.
Estas columnas, digamos, permiten aumentar la pureza del producto, sin embargo comprometen en cierta medida el rendimiento. Entonces tendremos DNA más puro y probablemente con un poco menos de rendimiento. Una vez que termina nuestra centrifugación, vamos a notar que hay un precipitado. No es un pellet compacto, es un precipitado que en muchas ocasiones ni siquiera está hasta el fondo del tubo, sino que está o se esparce sobre un costado. Lo que tenemos que hacer a continuación es recuperar el sobrenadante con mucho cuidado de no llevarnos este precipitado. Recordemos que este precipitado en su mayoría van a ser proteínas. Para ello vamos a utilizar una pipeta, una micropipeta con una punta delgada, idealmente de 200 microlitros, y extraer todo lo que se pueda extraer sin tocar el precipitado. Este es el reto. Esto lo vamos a colocar sobre nuestras columnas y esta es la etapa, digamos, del binding o la etapa de la interacción de nuestro DNA con la columna. A continuación vamos a centrifugar. Esto simplemente es para asegurarnos que el sobrenadante que acabamos de depositar sobre la columna atraviesa el tubo colector. Para ello podemos centrifugar entre 30 y 90 segundos a 13.000 revoluciones por minuto y con eso pues habremos conseguido que el volumen atraviese al filtrado. Este volumen lo vamos a desechar. Podemos usar para ello un vasito de precipitado en el cual vayamos tirando nuestros desechos. A partir de ahora nuestro DNA debe estar contenido o interactuando con la columna. Le daremos una centrifugada extra simplemente para asegurarnos que en su totalidad el volumen que depositamos en la columna atraviese al tubo colector. Y finalmente vamos a adicionar el wash buffer o el buffer de lavado. En este protocolo en particular vamos a adicionar 600 microlitros de este buffer y centrifugar a 13.000 revoluciones por minuto durante aproximadamente 90 segundos. Este buffer de lavado tiene, entre otras cosas, EDTA, tris, acetato de potasio, pero principalmente etanol. Este va a ser el componente que nos permita que el DNA se interactúe específicamente con la membrana y que eluyan o precipiten las proteínas que están asociadas con él. El filtrado, o es decir, el volumen que ha atravesado por la columna, lo vamos a desechar. Recordemos, esto contiene algunas proteínas que pueden estar asociadas con el DNA y nos vamos a quedar simplemente con el DNA que está unido a la columna hasta estas alturas. Vamos a hacer una centrifugación adicional simplemente para asegurarnos que la columna quede totalmente seca. Esto es 90 segundos nuevamente a 13.000 revoluciones por minuto. Finalmente vamos a utilizar microtubos con tapa para depositar ahí el DNA. Hasta ahora el DNA está pegado en la columna y lo que vamos a hacer a continuación es eluirlo, es decir, es despegarlo de ahí y almacenarlo. Para ello entonces vamos a retirar el tubo de colecta y vamos a poner las columnas en nuestros microtubos con tapa, que es donde queremos que caiga nuestro material genético. Para la parte de elusión entonces vamos a utilizar un buffer especial, justamente el llamado buffer de elusión. Vamos a añadir 50 microlitros de este buffer. Este buffer puede ser sustituido por buffer TE o simplemente agua, pero tiene que ser en ese volumen. El paso crítico aquí es depositar ese volumen en el centro de la columna. Si los 50 microlitros nos quedan a un lado o fuera de la columna, no haciendo contacto con ella, entonces nuestra purificación no habrá dado resultado. Tenemos que dejar los 50 microlitros en el centro de la columna y dejar al menos unos 2 minutos para digamos que este buffer se pueda esparcir sobre la superficie de la columna.
Pasados los 2 minutos procedemos a hacer nuestra última centrifugación. Esta última va a ser para eluir, digamos, nuestro material genético que hasta ahora está pegado a la columna. Para ello vamos a centrifugar a 13.000 revoluciones por minuto por al menos 3 minutos. Una vez terminada esta centrifugación, veremos que hay un filtrado en el fondo de nuestro tubito que justamente va a tener nuestro material genético puro y concentrado.